Cuando vamos a las Escrituras nos encontramos en los Evangelios, dentro de las palabras que Jesús habla, muchos tesoros, ¿no? Muchos pasajes que a veces inclusive guardan una profundidad y nosotros no alcanzamos a comprender qué es lo que quiere decir. Una de esas joyas la encontramos en el Sermón del Monte, ¿no? Allí Mateo capítulos 5, 6 y 7. Es un solo discurso, es una sola enseñanza. Allí Jesús enseña una gran cantidad de normas, de alguna manera requisitos del reino de Dios. Sí, es decir, requisitos, digo, si somos hijos de Dios, que hemos entregado nuestra vida a Él, eso es lo que debe manifestarse en nosotros como un fruto, como una evidencia de que nuestra vida le pertenece a Él. Y encontramos dentro de este sermón, hablando específicamente, algunos mandatos que son un poco complicados de obedecer. Por ejemplo, si alguien te golpea en la mejilla, ¿qué dice que haga? Ponga la otra mejilla. ¿Qué dice respecto de mis enemigos? Ama a tus enemigos, ora por ellos, bendice a los que te maldicen, ¿sí? Nos habla acerca de que no hablemos de otra persona, que no estemos juzgando y señalando, ni criticando a otra persona. Nos habla acerca del enojo, ¿no? Nos dicen, vea, ni siquiera se enoje, deje pasar la ofensa más bien. Nos dice, ¿qué dice respecto de la oración? Que oremos. Nos dice que pongamos la mirada primero en las cosas de arriba, que no estemos buscando los tesoros de este mundo, las cosas materiales. Y entonces, cada uno de estos mandatos, de estas normas dadas por Jesús, como bien lo decía hace un momento, y el contexto nos lo muestra ahí mismo en el Sermón del Monte, Jesucristo dice, vea, ustedes se van a dar cuenta quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos, porque por sus frutos, por sus evidencias de que ponen en práctica todo esto, ustedes se van a dar cuenta, mire, ese es un hermano en Cristo Jesús. Hay una evidencia clara. Ya terminando el Sermón del Monte, Jesucristo, ahí en el capítulo 7, nos empieza a hacer un llamado. Y hace un llamado muy particular a que tomemos una decisión. Y es una decisión de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vivir mi vida ahora por fe en Jesucristo y para Jesucristo? ¿O voy a seguir viviendo mi vida a mi manera? Que mis enemigos, pues les hago daño, que el que me hizo enojar, pues lleva de mi enojo, que hablo, critico y juzgo del que quiero. Mi enfoque no está en el cielo, sino sigo desenfocado con la mirada en las cosas materiales de este mundo. Seguirlo implica una toma de decisión. Una decisión que cambia nuestra vida. Toda la manera como nosotros pensamos, hablamos y nos comportamos es cambiada por esa decisión consciente que nosotros tomamos por Jesucristo. Y entonces Jesús puntualmente, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, Jesús nos hace una invitación para pasar por una puerta y caminar por un camino muy particular. Y nos dice que ese es el único camino que nos va a llevar a la vida. Entonces vamos a ver estas palabras. Mateo 7, versículo 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. En la vida nosotros tomamos constantemente decisiones. Muchas decisiones son triviales. Por ejemplo, ¿qué par de medias me pongo hoy? O las mujeres que no usan medias con sus sandalias, ¿cuál sandalia me pongo hoy? De repente son decisiones que tomamos que no tienen ninguna repercusión importante en nuestra vida.
Decisiones como, bueno, hoy en el desayuno me lo como con arepa, me lo como con pan, me lo como con una galleta de sal. ¿Con qué voy a comerme el desayuno? ¿Qué va a ser el desayuno? Son decisiones que no repercuten de gran manera en nuestra vida. Pero sí hay una decisión que cambia nuestra vida completamente. Es más, si tomamos esa decisión, prácticamente quedan tomadas de ahí en adelante muchas decisiones en nuestra vida. Y es la decisión que hacemos nosotros por Jesús, seguir el camino de Dios. Si tomamos esta decisión por Jesucristo, ya muchas otras están tomadas automáticamente. Si es una decisión genuina por Jesús, me explico. Está con una persona que le saca la chispa, ¿cierto? Que le hace enojar. ¿Qué sucede con su vida? Normalmente me enojo y reacciono con enojo. Pero si estoy en Cristo, ya no tengo esa opción de me enojo o no me enojo, porque Jesucristo dice, vea, el que se enoja contra su hermano peca. O sea, pilas, no se enoje con su hermano, deje pasar la ofensa. Entonces, si yo ya tomé mi decisión por Jesucristo, al momento de esa persona que me hace salir de mis casillas, ya la decisión está tomada. Ok, me tranquilizo, no me lo tomo personal, dejo pasar la ofensa y no me enojo. Respecto de la persona que me ofendió, la perdono. No tengo que ponerme a pensar, ¿será que la perdono? ¿Será que no la perdono? No, me voy a vengar. No, la Escritura ya nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonad a los que os ofenden, dice la palabra. Entonces, esa decisión, si yo realmente rendí mi vida a Jesucristo y Él es el dueño de mi vida, esa decisión ya está tomada. Llegó la ofensa, listo, te perdono. Que me cuesta, sí, me puede costar y me puede doler todavía, pero te perdono. Y puede que me demore un poquitico en que supere el dolor que me causa la ofensa, pero ya te perdoné. Hay decisiones que ya están tomadas porque no puedo decir que yo amo a Dios, que rendí mi vida a Jesús y aún así no le obedezco, no me sujeto en obediencia a su palabra. Por ejemplo, el domingo, no sé si a algunos les pasa, ¿será que voy o será que no voy a la iglesia? Puede que alguno tenga esa situación, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Estoy cansado, toda esta semana fue muy pesada, yo quiero dormir, mejor no voy. Vea, si usted realmente ya rindió su vida a Cristo, es algo que usted no tiene ni siquiera que pensar. Dios dice que no dejemos de congregarnos, que cada primer día de la semana, o sea el domingo, estemos reunidos en adoración al Señor. Entonces, esa decisión ya está tomada. Señor, allí estaré, que me cuesta mucho y que voy a estar durante la reunión parado al final del salón para no quedarme dormido, porque si me siento estoy cansado que me quedo dormido. Pero usted toma la decisión de obedecer a Dios y aquí está. Tengo pereza de orar. ¿Será que tengo que tomar esa decisión? ¿Será que oro o será que no oro? La decisión ya está tomada, ya está dada si realmente mi vida está en Cristo. Oro. Que me cuesta un trabajo orar porque estoy cansado, porque estoy pesado, porque el pecado ya se enseñoreó durante el día de mi mente, de mi corazón y tengo una pesadez. Oro. ¿Por qué? Porque es que no hay de otra, es lo que Dios demanda de mí. Y entonces, cuando el pasaje nos dice que entremos por la puerta angosta, justamente, y que caminemos por ese camino, no, por la puerta estrecha y por el camino angosto, justamente nos está diciendo, oye, tienes que vivir de una manera diferente. Hay muchos, pero muchos cristianos de nombre que se identifican a sí mismos como cristianos, que piensan que entraron por la puerta estrecha porque han hecho una confesión y tienen una creencia real en la palabra de Dios, en Jesucristo, pero pretenden seguir viviendo su vida como por el camino ancho, espacioso, llevados de su propio parecer. Si me hicieron enojar, pues ¿para qué me hacen enojar? Si saben qué es lo que no me gusta,
y siguen con sus propias conductas basadas en su propia naturaleza, en su propio parecer. Tenemos que ser coherentes. Si he confesado y he declarado que Jesucristo es mi Señor, que Él es mi dueño, y he hecho una confesión en arrepentimiento de mi vieja vida, de mi vieja manera de vivir, de mis pecados, pues consecuentemente debe haber una manera diferente de vivir hoy en día, de pensar hoy en día, de reaccionar ante las circunstancias. Nuestra manera de vivir debe ser consecuente con que digo que Jesús es mi Señor. Vivo sometido al señorío de Él. Entonces veamos el pasaje nuevamente. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un pasaje interesante porque vemos allí varios contrastes. Vemos dos puertas, una estrecha, la otra ancha. Vemos dos caminos, uno angosto, el otro espacioso. Vemos dos destinos, uno la perdición, otro la vida. Y vemos inclusive dos grupos de personas, uno que lo describe como muchos y el otro que lo describe como pocos. Vamos a mirarlos. Dos puertas. ¿Cómo empieza? Hay una palabra muy particular. ¿Cuál es? Entrad. Entrad. Jesús hace un llamado a que entremos por la puerta estrecha. Entrar es una acción definida y específica. ¿Y por qué esto es relevante? Porque es que pareciera para muchas personas que el mandato es a admirar la puerta, a contemplarla, a reflexionar en la puerta. Hay mucha gente que admira los principios de la palabra de Dios, que les da un gran nivel de alta sabiduría, pero sin embargo no los obedece. Hay mucha gente que respeta y adora a Jesucristo y dicen: Señor, Señor, pero aún así no le siguen ni han rendido su vida genuinamente a Él como su Señor y Salvador. Juan 10, versículo 9 dice Jesucristo: yo soy la puerta. En una de esas declaraciones del yo soy, que es el nombre que Dios le da, si recordamos a Moisés allá en el Éxodo, cuando le hace el llamamiento y Moisés le dice: bueno, ¿y quién les digo que me envía? Y Dios le dice: el gran yo soy te envía. Y Jesucristo hace esas declaraciones identificándose con Jehová, ¿no? Con Dios Padre. Y Jesucristo dice: yo soy la puerta. Somos llamados a entrar por la puerta y Jesús nos está declarando que Él es la puerta. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta, el camino a la salvación. Entrar por la puerta estrecha entonces hace referencia a la decisión que nosotros tomamos consciente al oír el Evangelio de arrepentirnos y de creer en Jesucristo, de vivir ahora una vida por fe en Jesucristo. Una sola puerta, dice Jesús, es la que conduce a la vida. ¿Cuál? La puerta estrecha. Cualquier otra puerta por la que usted entre, ¿a dónde lo lleva? A un camino espacioso y como consecuencia a la perdición. Y es que es muy claro, la palabra nos dice: solo hay un Salvador, solo hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Jesucristo. Él es la puerta por la cual nosotros entramos a la salvación. La palabra que se traduce aquí en este pasaje como estrecha, saben que también significa, póngale cuidado a lo profundo del pasaje. Entra por la puerta estrecha. Ese estrecha se traduce también gemir de angustia. O sea, nos está dando a entender claramente
que entrar por la puerta estrecha nos cuesta, nos duele. Implica que nosotros debemos rendir nuestras vidas en fe a Jesucristo. No es una mera declaración verbal. Hay un morir a nuestra vida actual. Mateo 16, versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hablando justamente de este mismo tema: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dígame si eso no genera un gemir de angustia. Porque es que si yo todos los días estoy muriendo a mí mismo, es que yo quisiera hacer esto, pero eso no le agrada a Dios y me cuesta no hacerlo. O Dios me dice, haz esto, ve y evangeliza, y me cuesta evangelizar, y es que yo soy muy tímido, y es que yo no me siento, y es que hay un gemir de angustia por el obedecer a Dios. Continúa el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Usted quiere seguir haciendo las cosas a su manera? Chéverísimo. Eso es lo que dice ahí, el que quiere salvar su vida, la perderá. Ese es el camino de perdición. Haga lo que a usted le parece. Siga haciendo las cosas conforme a su gusto, conforme a su propio criterio. Siga acercándose a Dios a su manera y no a la manera que Dios nos describe en su palabra. Y entonces hay un solo camino. Hay una puerta estrecha por la que nosotros debemos entrar. Y eso implica entonces que tengo que dejar toda mi vida. Yo no puedo entrar por una puerta estrecha y por la puerta no entra mi pecado. Por esa puerta estrecha no entra mi ego y mi manera de hacer las cosas. Por esa puerta estrecha no entran mis apegos, mi amor a las cosas materiales o a ciertos lugares o hábitos. No entran por la puerta estrecha. Cuando entramos puerta estrecha quiere decir que entro yo así como apretadito y me exprime en la entrada todo lo que no agrada a Dios. Y eso es una decisión personal que cada uno toma. Pablo lo describe en Colosenses 3, dice, cada uno haga morir lo terrenal en su vida. Yo necesito renunciar, ya no vivan más como vivían antes cuando no conocían a Dios. Ese entrar por la puerta estrecha implica ese morir. Y se ilustra de una manera bien interesante en el pasaje del joven rico, ¿no? Si lo recuerdan. Este joven rico buscaba la vida eterna y Jesús le presenta una prueba para que él entienda y todos los demás, inclusive nosotros, entendamos lo que implica el someternos verdaderamente al señorío de Cristo. Y la respuesta de Jesús es, quiero leerlo, está ahí en Lucas capítulo 18, 22, dice Jesús, aún te falta una cosa para entrar al reino de los cielos, no te falta una cosa. O sea, como que uno dice, wow, tengo esperanza, ya estoy así nomás. Y Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Es muy claro y contundente cómo hay una armonía en todos los pasajes de la Escritura, porque este pasaje nos está diciendo lo mismo. Tienes que dejarlo todo atrás, eso no entra por la puerta estrecha. ¿Qué demuestra el joven rico con su respuesta? Que amaba las cosas materiales más que a Dios, que amaba más sus propios caminos más que el camino de Dios, y tomó una decisión clara de seguir su camino. El joven rico prefirió irse por el camino ancho. ¿Por qué? Porque el camino ancho le permitía conservar su amor por las riquezas y las cosas materiales. Entonces, para nosotros entrar por la puerta estrecha de la fe en Jesucristo implica un renunciar a la confianza en mí mismo. Yo puedo hacerlo, yo lo logro, este trabajo lo tengo es por mis esfuerzos. Tengo que dejar de confiar en mí mismo, en mi propio parecer, en mi propia sabiduría. Yo sé cómo resolver esto.
Yo tengo que depositar toda mi confianza y toda mi dependencia en el Señor. Porque es que de modo que si alguno está en Cristo, ya no vive para sí mismo, sino que vive para Él. Nacimos en Él y para Él. Fuimos formados en Él, por Él y para Él. Y eso es lo que implica el nacer de nuevo, esa reconciliación con el original, esa renovación de nuestra entrega absoluta de sometimiento a Él. No podemos entrar por la puerta estrecha, en otras palabras, no podemos decir que somos cristianos o que somos hijos de Dios a menos que muramos. Es necesario morir para vivir en Cristo, morir a nuestros deseos, a nuestros gustos. Y está la otra puerta, en contraposición a esa. ¿Y cuál es? La puerta ancha. ¿Por qué la mayoría le gusta? Porque dice que muchos son los que entran por ella. ¿Por qué le gusta más a las personas esta puerta? Pues es muy sencillo, no creo que todos lo tienen claro. Porque por esa puerta entran todos mis deseos, entran todos mis caprichos, todos mis anhelos, todos mis gustos, entra mi ego con todas sus maneras de hacer las cosas, entra todo mi pecado allí. Aunque yo diga creo en Jesucristo y la palabra de Dios, es formidable, pero entro con todas esas cosas por la puerta ancha. Claramente la puerta estrecha no es para muchos, el pasaje lo describe, pocos son los que la hallan. ¿Por qué? El mensaje del Evangelio, lo dice la Escritura, es locura. Porque es que atenta contra lo más preciado del ser humano, que es su ego. ¿Para qué vivimos? Muchas personas, ¿usted para qué trabaja? Para darme gustos, para vivir bien y darme gustos. Es puro ego. Y entonces por eso encontramos muchos cristianos, entre comillas, en las iglesias que se creen y se consideran cristianos, pero su ego es el que vive. Y Dios debe girar en torno a ellos para darme el trabajo que yo me merezco, la pareja que yo me merezco, los viajes que yo me merezco, que haga Dios todo lo que yo tengo en los anhelos de mi corazón. Y por eso entonces cuando termina o empieza año, Señor, estos son mis deseos, haz que se cumplan, por favor. Y no estoy hablando de deseos, quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero ser más obediente a tu palabra, quiero servirte con los dones que me diste. Obviamente esos son deseos conformes a la voluntad de Dios. Hablo de los deseos materiales, carnales, meramente humanos, como lo describe Santiago, ¿no? Pedimos mal si pedimos para nuestros deleites y por eso no recibimos. Entonces muchos se identifican como cristianos, en realidad no han considerado lo que eso implica. Por eso es necesario que lo entendamos nosotros a la luz de las Escrituras en estos espacios. Entonces, dos puertas. Ya entendemos lo que implica entrar por la puerta estrecha. Hay dos caminos. Las dos puertas llevan a dos caminos. La puerta que es ancha conduce a un camino espacioso. La puerta estrecha conduce al camino angosto que lleva a la vida. Yo creo que en este punto es claro que entendemos nosotros que la puerta angosta, el camino angosto es el camino que transitan los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos renunciado a todo por amor a Dios, por seguir a Jesucristo. Que como lo ilustran algunas parábolas del reino de los cielos, dice, aquel hombre que encontró un tesoro, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar ese terreno donde estaba el tesoro. Los cristianos, los que caminamos por el camino angosto, somos los que hemos entendido que tenemos que dejarlo todo, que tenemos que venderlo todo para encontrar ese tesoro, para encontrar esa perla escondida. Y entonces, son los que describe la palabra, por ejemplo, en el Salmo 1, allí versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia. El que camina en el camino angosto
Es el cristiano que se deleita. Es una delicia la palabra de Dios. Y entonces no puede pasar un día sin venir a las Escrituras porque dice, me faltó la comida, hoy estuve con un hambre terrible. Se deleita en la ley de Jehová. En su ley medita de día y de noche. Dice, este hombre será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Este es el que camina en el camino angosto. Ese camino angosto es el de aquellos que tienen la mirada puesta en las cosas de arriba, que no se distraen con las cosas de este mundo. El camino angosto es de los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y que su prioridad está en poner todo lo que son y lo que tienen al servicio de Dios. Los que caminamos por el camino angosto estamos en una contracorriente, porque vamos en contravía de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo dice que deberíamos hacer. Usted está en sus 30 años, usted tiene que enfocarse en hacer plata. Haga plata, trabaje 24 horas, porque es el momento de que usted haga plata. Es lo que dice el mundo, ¿no? Busque, tener, poseer, viaje por el mundo y conozca y enriquézcase, y una cantidad de discursos que el mundo nos habla. De ese gusto, usted tiene que probar la mercancía antes de comprarla. Entonces usted está buscando pareja, bueno, usted tiene que tener relaciones sexuales con su pareja antes de casarse. Eso es lo que enseña el mundo. Y entonces nosotros somos ofendidos, maltratados, humillados, menospreciados. ¿Por qué? Porque vivimos diferente, bien diferente de cómo vive el mundo. Entonces, puede ser normal que usted es un cristiano genuino, que nació de nuevo, que realmente entró por la puerta estrecha muriendo a usted mismo y todos los días lucha por ese seguir muriendo a sus deseos, y usted está caminando por este camino angosto con todo lo difícil que implica estar obedeciendo a Dios y el esforzarse. Y es real, usted mira a los que van por el camino ancho y usted los ve y dice, uy, pero ellos sí están caminando de bendición en bendición. Mire, y escucha los comentarios de sus amigos, de sus vecinos, de que el contrato que le salió y ahora compró una camioneta último modelo y que no sé qué, y que acabó de llegar de viaje por el mundo, y que mire cómo se da gustos y placeres y come en los restaurantes que a mí me gustaría comer. Y entonces es fácil para el que está caminando en el camino angosto mirar al otro, y su carne, su corazón engañoso y corrupto lo lleva a desear lo que están haciendo en el camino ancho. Y es natural, porque aún tenemos este cuerpo de carne que nos jala hacia el pecado, pero no podemos de ninguna manera caer en el engaño. Ellos sí están en bendición, porque mire cómo van de felices. Yo voy aquí sufriendo y luchando, negándome a mí mismo, y de pronto hasta con cuestionamientos. Caramba, pero ¿por qué tengo que negarme a mí mismo? Dios no me hizo de esta manera. Que muchos seguramente luchan con esos cuestionamientos. La palabra es muy clara. Para entrar por ahí es un gemir de angustia, y ese gemir de angustia no para durante el recorrido. Es la misma palabra que se utiliza para angosto y para estrecho, es la misma palabra. El gemir de angustia sigue durante todo el recorrido. Pero acordémonos, ese camino ¿a dónde los lleva? A la perdición, a una condenación eterna. Toda la eternidad y toda la existencia, más allá de los 40, 50 años que les falten por vivir en esta vida, después de eso la eternidad van a estar en condenación, separados de Dios. Y nosotros,
que nos faltan 20, 30, 40, 50, 60, no sé cuántos años de vida. Puede que estemos en angustias y en ese gemir, pero caramba, tenemos la eternidad con nuestro buen Dios. Dice Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Tú renuncias a todo, a todos los tesoros de acá. ¿Y dónde tenemos tesoros? ¿Qué es lo que dura por siempre? Nuestra vida eterna, tesoros en la vida eterna. O sea, es que es un negocio muy malo. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener riquezas por un ratico y el resto de la eternidad en la condenación y la pobreza inmunda? ¿O tener escasez por un ratico y el resto de la eternidad riquezas abundantes y todo suplido? O sea, el negocio visto desde la perspectiva material del interés no tiene sentido ir por el camino ancho. No es negocio para nadie. El camino que es espacioso es el sendero fácil y atractivo, inclusivo, indulgente, permisivo, egoísta. No hay casi reglas. Y cuando nosotros pensamos en el camino ancho, podemos tener la tendencia equivocada a pensar que se refiere a la gente del mundo. Pero no. El camino ancho lo transitan, sí, ciertamente, los ateos. Ellos van por el camino ancho, su parecer. El camino ancho lo transitan cualquier religioso de cualquier religión que no ha depositado su fe en Jesucristo. Es un camino ancho de perdición, porque como lo sabemos claramente, solo hay un camino al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, el otro yo soy, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquiera que siga un camino distinto es un camino de perdición. Están en ese camino, todos. Pero también en este camino ancho están los que hacen una profesión, una declaración de fe en Jesús, pero no viven realmente a Jesús. Entonces en este camino ancho encontramos cualquier cantidad de cientos, de miles de personas que se llaman cristianos, que asisten a iglesias cristianas, pero que su vida es más acorde al camino ancho. Siguen su propio parecer. ¿Qué se necesita entonces para caminar por ese camino? Seguir su propio parecer. Aunque crea en Jesucristo, aunque la palabra de Dios la reconozca como algo máximo, si no la obedece, si no se ha rendido a Jesucristo realmente en una sujeción al señorío de Él, pues no pasa nada. En el mismo contexto, versículos más adelante, lo vemos, ¿no? Jesucristo lo explica, y ya lo decía yo hace un momento. Dice, usted va a conocer quiénes son los hijos, los ciudadanos del reino. ¿Por qué? Por el fruto. Por su fruto lo conoceréis. Hay una evidencia de una vida diferente. La puerta estrecha, ¿a qué camino conduce? A un camino angosto, a un camino difícil. Si de repente el cristiano, que se considera cristiano, cree que entró por la puerta estrecha, pero de repente se da cuenta que su caminar cristiano está haciendo lo que quiere todavía, no se ha esforzado por dejar este y este otro pecado, que sigue reaccionando conforme a su propio instinto, conforme a su propio parecer, debería darse cuenta que probablemente se equivocó de puerta, que no pasó por la estrecha, porque la estrecha lo lleva a un camino incómodo. Yo quiero reaccionar así, pero mi Señor me dice que no puedo. Entonces tengo que reaccionar con amor, y me cuesta, pero lo hago. Lucas 13, versículo 23, para que entendamos lo complejo. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta bien interesante, ¿no? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar,
y no podrán. Entrar por la puerta estrecha y caminar el camino angosto no es algo que logremos por casualidad, como que yo venía, me tropecé y entré por la puerta y no me di cuenta a qué horas, ¿no? No, eso no sucede. Requiere un esfuerzo. Yo no termino caminando por el camino estrecho simplemente porque tengo ganas de tener la vida eterna. Las ganas no me llevan a la vida eterna. Requiero hacer esa declaración de fe en Jesucristo y vivir consecuentemente a esa declaración de fe, que es lo que estamos viendo en esta mañana. Requiere un esfuerzo consciente, deliberado e intenso. Requiere dedicación, requiere atención, compromiso, perseverancia. Esforzados, dice Jesucristo, esforzados por entrar por la puerta. Esa palabra que se traduce allí como esfuerzo, es el mismo término, de ese mismo término se traduce la palabra agonizar. ¿Cómo lo ven? Esfuérzate por entrar por esa puerta y por caminar por ese camino. Agoniza, consistente con lo que leíamos. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es un instrumento de muerte. Yo tengo que morir todos los días. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo morí. Sino que ahora Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Lo dice allí en Gálatas 2:20. Entonces esa palabra esfuerzo, que es una agonía, es un dolor, me cuesta, esa misma palabra lo utiliza Pablo cuando describe la lucha del creyente. Allá en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 2 específicamente dice: he peleado la buena batalla de la fe. Esa lucha del cristiano es esa misma palabra que se traduce aquí como esfuerzo, como agonía. Es esa lucha. Es la misma palabra que traduce también Pablo cuando habla de la experiencia del atleta que se esfuerza, que lucha, que agoniza. Inclusive lo dice la traducción allí en la Biblia, por llegar a la meta. Entonces mire que las ilustraciones que encontramos en la Biblia, que son afines con este mismo llamado, implican una lucha. Un correr como el atleta, esforzado, entrenándome. El atleta no va con una mochila a la espalda, no, él va lo más ligero posible porque quiere llegar a la meta. Igual nosotros. Entrar por esa puerta y caminar por ese camino que lleva a la vida es un esfuerzo, requiere exigencia, es un camino que requiere estar bajo presión. Y ahí entendemos entonces pasajes hermosos como cuando Jesucristo nos dice: venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es ligero, mi carga, yo los voy a llevar. Vengan a mí que yo les doy esa fortaleza. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces es un caminar en el Señor. Es un camino difícil, pero no imposible, porque ¿qué dice la palabra? No os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Tenemos el espíritu de ese espíritu de poder para vivir la vida cristiana en poder, conforme a lo que Dios nos dice. Y entonces morimos todos los días. Y en algunas áreas nos duele más y nos cuesta más la lucha, pero ahí estamos en la lucha, caminando por el camino angosto. No podemos bajar la guardia entonces. ¿Qué pasa si bajamos la guardia? Estamos ahí en la lucha y bajo la guardia. Me noquean, ¿cierto? Caemos. Necesitamos tener la mirada puesta en el premio. Como lo leemos de los héroes de la fe. ¿Qué dice la Biblia de los héroes de la fe? Allí en Hebreos 11. Dice que murieron con la mirada puesta en una patria por venir que no experimentaron.
Murieron con su fe puesta en la venida de un Mesías que iba a venir y que sabían que vendría, pero no lo conocieron. Vivieron sus vidas con la esperanza. De la misma manera tenemos que vivir nosotros, con la mirada puesta en la meta, en el premio de ese llamamiento que Dios nos hace a la vida eterna. ¿Y esto qué implica entonces en nuestro diario vivir como cristianos? Implica que nosotros tenemos que hacer ajustes. Implica que nosotros tenemos que hacer planes. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no sé ustedes, cuando van a hacer un viaje, ustedes se preparan y se organizan. Usted dice, ¿cuántos días voy a estar? ¿Voy para clima frío o para clima caliente? Porque dependiendo de eso hago mis maletas. Voy a ir a piscina, voy a ir al mar, voy a ir a la montaña, entonces llevo botas o llevo tenis o llevo... Dependiendo de eso. Voy a estar en la casa de un familiar o voy a pagar hotel. También de eso está la planeación financiera, la reserva que tengo que hacer del lugar a donde voy a ir. Listo, me voy por tierra. ¿Qué ruta voy a tomar? ¿Cómo están las vías? Esta ruta pago menos peajes que esta otra, pero por aquí me demoro un poquito más. Hay una planeación. Nosotros también tenemos que hacer eso en nuestro caminar con el Señor. Mira lo que dice Lucas, versículo 14. Hablando del costo que implica seguir a Jesucristo, de esta puerta estrecha y camino angosto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 26. Sí, léanlo para que no digan que yo me estoy aquí inventando cosas de aborrecimiento. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no entra al reino de los cielos, no es hijo de Dios, no tiene la salvación. Lo explico brevemente. Aquí no está invitándonos a que odiemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Aquí nos está diciendo que ninguno de ellos puede estar en primer lugar con Dios. Si usted tiene que dejarlos a un lado por su llamamiento y seguir a Dios, porque ellos se le oponen y le dicen, no, usted no puede, pues tengo que dejarlos. Y es un costo. No, yo prefiero estar con mi papá, con mi mamá y hacer lo que ellos me dicen, porque es que la palabra... Seguir a Dios implica un primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Eso es lo que implica. Por eso justamente lo que hemos estado viendo guarda la integridad. Yo no puedo decir que amo a Dios si me amo a mí mismo primero. O si prefiero entonces más bien lo que estar, no, yo mejor mi hijo y entonces por eso no me queda tiempo para orar o para qué sé yo. No puedo sacar la familia ni nada como excusa delante de Dios por seguir su camino o por no obedecerle. Es que yo no obedezco a Dios por esto, porque es que con mi familia, que es que mi papá, que es que mi... Continúa. Y 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una vez más dice, oye, si tú no mueres, la cruz es el instrumento de muerte. Si tú no mueres, no puedes ser mi discípulo. Es que yo quiero ser cristiano, pero seguir diciendo, Señor, dame y dame y dame y llévame, y estos son mis anhelos, y esto es mi... Tal cosa no hay en un hijo de Dios. Los hijos de Dios, dice la palabra, ya no viven para sí, sino viven para aquel que los llamó. Vivimos para Él. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Entonces Dios nos dice, conoce el Evangelio, conoce la palabra de Dios y planea. Planea vivir una vida de sometimiento a Dios, de obediencia a Dios. ¿Y esto qué implica? Somos llamados a conocer a Dios, a tener comunión con Él, a estudiar las Escrituras. Si tú no planeas de manera particular y específica, de acuerdo a tu ritmo de vida, a qué hora te vas a encontrar con el Señor, es muy sencillo. No te vas a encontrar con el Señor a ninguna hora. Tú necesitas decir, Señor, mañana nos vemos a las 4:30 de la mañana en el balcón de la casa. En el baño me encierro porque, qué sé yo, usted... Pero si usted no hace arreglos particulares para alcanzar ese objetivo, es lo que nos está diciendo el pasaje, usted no va a llegar a la meta. Si usted no está dispuesto desde el comienzo a decir, estoy dispuesto a todo por ti, Señor, aún no entiendo muchas cosas, pero me la juego contigo porque es que el otro camino me lleva a la perdición. ¿A qué hora hacer la reunión los domingos? A ver, digámoslo en voz alta porque es que yo creo que a algunos se les olvida. ¿A qué horas es? A las 9. ¿A qué horas deberíamos llegar? Eso, que algunos digan las 9. No. Si llegó a las 9 ya llegó tarde. A las 9 ya debe estar sentado, ya debe haber saludado a sus amigos, ya debe estar ahí en una actitud de oración bien chévere para el encuentro con Dios. Entonces, si la reunión con mis hermanos es a las 9, pero yo no hago planes para salir de mi casa, pongámosle a las 8:30, pues no voy a llegar a las 9. Necesito hacer planes. Ah, bueno, y los planes tienen que ir de pronto desde el día anterior. No es que yo los sábados me acuesto a las 3 de la mañana. Y bueno, ahí está su problema empezando por eso, ¿no? Tiene que empezarse a una hora que le permita descansar para levantarse el domingo, bien en oración, para venir gozoso al encuentro con Dios. Pero necesitamos hacer planes. Señor, me doy cuenta hoy por tu palabra leyéndola, tú dices, no os mintáis los unos a los otros. Y me doy cuenta que soy mentiroso, que digo mentiras. Entonces, la conclusión, el análisis de la reflexión, póngale cuidado, no puede ser algo tan vago y simple como decir, tengo que dejar de decir mentiras. ¿Saben eso para qué les sirve? Piénsenlo un poquitico si lo han hecho por experiencia. Saben que eso no sirve para nada. A menos que usted se detenga y considere cuándo miento, a quién le miento más, en qué circunstancias me siento presionado a decir una mentira. A menos de que usted se siente y planee y organice, listo, es con fulanito en tal situación. Señor, ¿cómo voy a reaccionar de ahora en adelante? Ahora en adelante voy a reaccionar de esta manera y de esta otra, y voy a escribir un papelito de modo que cuando llegue la situación yo lo leo y me acuerdo, o lo voy a escribir en una pared o en mi oficina para acordarme que no debo reaccionar de... O sea, si usted no hace un plan paso a paso real para poner eso en práctica, miren, lo siento, pero van a seguir perdiendo el tiempo. Y es lamentable, porque es una pérdida de tiempo que pasan los años y yo sigo con la misma actitud, con el mismo pecado, con la misma desobediencia, sigo sin obedecer, sin poner en práctica este mandato de la palabra. ¿Eso qué es? Eso es caminar por el camino ancho. Y Jesús nos dice, esfuérzate, por favor, pilas, está atento de tu propio caminar. Y haz los ajustes. Necesitamos comprometernos con el plan, pero tenemos que hacer un plan. Señor, todos los días, ¿a qué hora me voy a encontrar a leer tu palabra? Les facilitamos con la guía devocional para que tengan una ayuda
de qué leo hoy, y le hacen el chulito y hasta el desafío, vamos a llenar todo con la lectura, juicioso todos los días, voy a meditar. Está el paso a paso de cómo debe ser ese encuentro con Dios, cómo oro, mi actitud, qué hago con la Biblia. Está detallado todo para que usted tenga un lindo encuentro con Dios. El recurso lo tienen al alcance, pero si no planean el encuentro, ustedes llegan temprano a las citas médicas. Si no llegan a tiempo, ¿qué sucede? Así que ustedes se ponen las pilas y llegan a tiempo, ¿cierto? Entonces llegan a tiempo al doctor, llegan a tiempo a la oficina, porque si no también les ponen un memorando, pero no les llegan a tiempo al encuentro de Dios del primer día de la semana, pero no les llegan a tiempo y ni siquiera le llegan al encuentro diario para ese tiempo devocional. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando al Señor? O sea, ¿sabes qué, Señor? Tú me importas por allá, en quién sabe qué lugar. Tú no eres el primer lugar. Yo no te amo por encima de todas las cosas. O sea, lejos estoy de amarte por encima de todas las cosas. Y lo hacemos como que no nos diera nada. Tenemos que entender y planear, como nos está diciendo aquí el pasaje. Necesitamos. Que vamos a fallar en el camino. Es cierto, vamos a fallar. Pero la palabra dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y me levanto y Señor, perdóname, límpiame y ayúdame a fortalecerme y sigo adelante, prosigo a la meta. No desfallezco, sigo peleando, sigo fortaleciéndome en el Señor. Y vuelvo y caigo, Señor, y vuelvo y me levanto, Señor, perdóname y sigo adelante. No es que seamos perfectos, pero es que hagamos lo que nos está diciendo la enseñanza de hoy. Tenemos que ser esforzados. Es una vida de agonía, de sufrimiento, de padecimiento. ¿Y por qué mi hermano? ¿Y por qué mi vecino sí? ¿Y por qué el otro sí? ¿Y por qué yo no? Porque ellos van por camino de perdición. Usted no va por ese camino. Usted va por el camino de los tesoros en el reino de los cielos y la vida eterna con el Señor. La persona que le dice sí a Jesucristo debe decirle no al mundo. Tú le dijiste sí a Jesucristo, pero no le dijiste no al mundo, entonces aún no le has dicho sí a Jesucristo. Se contraponen, no se puede servir a dos señores, dice la palabra. Si le dije sí a Jesús, tengo que decirle no al mundo, no hay otra opción. Debemos vivir confiando en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Separados de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice la palabra. Es en Él. Vivimos en Jesús. Y esto nos lleva entonces a los dos destinos, ¿no? Dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por él. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros tenemos que entender que en el contexto de este pasaje, las dos puertas y los dos caminos se están presentando como caminos que nos llevan a Dios. Pero Jesucristo nos hace una advertencia y nos dice, vea, pilas. Solo un camino te lleva a la vida. El otro, o cualquier otro de todos los que a usted se le ocurra, son caminos de perdición. No hay otra opción. Y entonces los cristianos, o muchas personas, se acercan a Dios porque se les predicó un evangelio incompleto y se les dijo, venga a Dios porque Él lo va a sanar. Venga a Dios porque Él le va a dar trabajo. Y entonces llega la persona con la mano extendida pensando que Dios está para darle y satisfacer mis deseos. Pero no se le predica el evangelio que estamos escuchando esta mañana, que es el que dicen las Escrituras, como hemos visto consistentemente. Mi hermano, no hay otra opción. Si tú vienes a Cristo y puede que Él ni siquiera te sane, puede que Él no te dé trabajo, puede que sí lo haga, puede que no lo haga. Pero lo que sí sé es que si vienes a Cristo, Él te da la vida eterna.
y te salvas de la condenación eterna en el infierno. Pero necesitas rendir tu vida a Él y morir a tu vieja manera de vivir. Ese es el evangelio de verdad. Y entonces muchos se acercan a Dios con una perspectiva muy equivocada, creen que están siguiendo a Dios, pero no están siguiendo al Dios de la Biblia. Siguen siguiendo su propio ego. Y Dios es un instrumento para alcanzar los deseos de su ego. Entonces, en el contexto, las dos puertas se nos presentan como caminos para llegar a Dios. Y lo acabo de explicar, ¿no? Las iglesias, muchas personas simplemente siguen viviendo a las anchas, a sus anchas, un camino ancho, y no se dan cuenta que ese no es. Muchos dicen, sí, yo creo en Jesucristo, pero no lo obedecen. Muchos toman la palabra de Dios y dicen, las escrituras son grandiosas, pero no las obedecen, no las estudian. Muchos cantan alabanzas y levantan manos delante de Dios, pero buscan es alegrar su corazón. Y en el contexto vemos el pasaje donde Jesucristo, ahí mismo en Mateo 7, el que estamos hablando, finalizando el Sermón del Monte, Jesucristo nos presenta el caso donde dice, vea, muchas personas que estaban seguras de su salvación van a llegar ese último día a decirme, Señor, así que llegan con la sonrisa en los labios, Señor, nos encontramos contigo, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre predicamos el evangelio, enseñamos a las personas por tu camino, Señor. Gozosos, en tu nombre levantamos manos y cantamos alabanza, Señor, Señor. ¿Lo han leído? Jesucristo, ¿qué le responde? Vea, lo siento, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Al reino de los cielos solo entran los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es exactamente lo que estamos hablando, es el mismo contexto, son 3 versículos más adelante de lo que estamos leyendo. Estamos leyendo versículos 13 y 14, lo que les digo de Jesucristo es versículo 21 al 23. Jesucristo nos está diciendo, oye, la fe viene acompañada con una evidencia, que es el fruto que se debe ver, y es poner en práctica todo esto, es caminar realmente muriendo a tu propio parecer, a tus propios deseos, viviendo para Jesucristo. Solo hay ese camino que te lleva a la eternidad. Cualquier otra cosa que tú hagas, por más fe que tengas en Dios, te lleva a la perdición, como claramente Jesucristo lo ilustra en esos versículos 21 al 23. Estaban convencidos que se iban al cielo y llegaron sacando pecho de todas las cosas que habían hecho en el nombre de Dios. Oh sorpresa, creyeron, vieron la palabra con mucha importancia, tanto como que la enseñaron, pero no hicieron planes para someterse en obediencia, no hicieron planes para cambiar realmente su manera de pensar y de vivir. Solo hay 2 posibilidades de destino, nos presenta el pasaje: o la vida eterna o la condenación eterna. Solamente un camino te lleva a la vida eterna. ¿Ser cristiano es fácil? No, el pasaje lo dice. ¿Para cuántos es? Para pocos, no para muchos. Vemos los cristianos y decimos, hay millones. Tenemos que darnos cuenta de que hay muchos dentro de esos cristianos que no son salvos, que no están caminando el camino angosto, que no están muriendo a sus propios anhelos. 2 grupos de personas entonces, muchos contra pocos. Los muchos son todos aquellos que genuinamente no han muerto a Jesucristo, que genuinamente no experimentan una lucha todos los días, que es que yo no quiero orar, que es que yo no quiero leer, estuve muy ocupado hoy, pero quiero acostarme ya. Señor, pero necesito estar contigo, pero necesito tu palabra, necesito tu voz, necesito venir delante tuyo y descansar. Esa es la vida.
por el camino angosto. Una vida de Señor, me haces falta, nada deseo yo en la tierra sino a ti, en los cielos sino a ti. Quiero habitar en tu presencia. Miren, no podemos seguir pensando que vivo así y no pasa nada. Sí pasa y es terriblemente grave. Nos encontramos con el Señor y nos dice: lo siento, no te conocí. Hay un llamado de parte de Dios a que nos esforcemos. Pocos versus muchos. El anhelo de mi corazón es que cada persona que hace parte de esta familia, de esta iglesia, seamos contados dentro de los pocos. Que no es fácil, pero que sea tanto el amor, el cuidado que nos tenemos los unos a los otros, que estamos pendientes y nos animamos cuando vemos que alguno está empezando a caminar como un poquito más ancho, como un poquito más holgado, le digamos: ve, tienes que estrecharte otra vez, tienes que volver a poner la mirada en el Señor. Así que, familia, hay un llamado de parte de Dios. Es muy claro, es totalmente integral dentro de las Escrituras, y es: mi profesión de fe tiene que ser consecuente con mi declaración de fe. Es decir, mi vida tiene que reflejar verdaderamente un morir todos los días. Mi vida, lo que pienso, lo que hablo, lo que hago, ¿qué hago con los recursos que Dios me ha dado, con el tiempo, con el dinero, con los dones, con los talentos? Es para el Señor. Si no está usted dando eso a Dios, usted ya tiene una clara señal. Usted está como el joven rico, poniendo su preferencia más bien en las cosas que a usted le generan cierta seguridad o cierto placer. Y ese es un camino de perdición. Por favor, hagamos un alto en el camino. Evaluémonos y hagamos los ajustes que tengamos que hacer en una planeación que nos lleve a realmente poner en práctica lo que Dios nos habla. Y recordemos, no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros para que, como empezamos con el ejercicio de las cadenas de oración, estemos orando los unos por los otros, por las necesidades de nuestros hermanos. En su oración personal allá en su casa, ore por todos los hermanos de la iglesia, conforme nos enseñó Jesucristo. El Padre nuestro, ¿cómo es? Danos el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, guárdanos del mal. ¿Sí? Que nos estemos cuidando las espaldas los unos a los otros, pero sobre todo, Jesucristo dijo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Él nos ha dado su poder y está con nosotros. Él padeció todas las tentaciones, todas las situaciones que nosotros sufrimos como humanos. Así que es poderoso para socorrernos en cada una de ellas, lo dice la Escritura en Hebreos. Así que dependamos de Él para todo en nuestra vida. Y vivamos nuestra vida en el camino angosto. Oremos.